Tu marca, producto o servicio debe estar aquí. Alcanza tu siguiente nivel. Llega a tu audiencia de manera directa. Estamos en todas las plataformas de internet. Facebook, YouTube, X, Instagram. Encuéntranos como Radio Mía Panamá. Cobertura, alcance e impacto a nivel nacional. Contáctanos al 263-0947 y 263-0948 o a nuestra línea de WhatsApp 6696-3723. Radio Mía, junto a ti. Radio Mía, cadena nacional, presenta En Blanco y Negro. Todo el acontecimiento noticioso a nivel nacional e internacional. Los aspectos políticos, económicos, sociales. Un país, un mundo, aquí por Radio Mía, cadena nacional en su programa de comentarios, En Blanco y Negro. Ya quedan con ustedes José Luis Gil, colaboradores e invitados. Bienvenidos a su programa de comentarios, En Blanco y Negro. Buenos días, Panamá. Saludos amigos, saludos, bienvenidos a una edición más de este programa En Blanco y Negro para hoy 24 de agosto del año 2026. Como siempre, la bienvenida a nombre de nuestro director general José Luis Gil, de Jorge Luis Salinas en la sala de controles, la colega Arlín Pérez y este servidor Eduardo Martínez. Como siempre, iniciamos con la lectura del Santo Oral Católico para hoy. Se trata de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús para vivir junto a él y ser luego sus enviados por el mundo todo. Se le identifica como Nataniel el Galileo de Caná, del que dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaños. Su nombre completo sería Natael bar Tolmai, así como el de Pedro, Simón bar Iona. En su predicación, Bartolomé, el hijo de Tolmai, el hijo de Labrador, sigue la ruta del Oriente durante el siglo II. Panteno, fundador de la escuela catequita de la Alejandría, en un viaje por el Oriente descubre el apostolado de San Bartolomé y trae como recuerdo del apóstol un ejemplar aramaico del primer evangelio. También tenemos a San Eutiquio. Acompaña y sigue en los trabajos del apostolado a San Juan Evangelista, su maestro en la fe, y termina sus días en Grecia santamente y en paz, el que no había temido enfrentarse con las cárceles, flagelaciones y el mismo fuego. Hasta aquí el Santo Oral Católico. Vamos a escuchar ahora los titulares del diario Metro Libre. Correcto, a todos nuestros amigos oyentes, Metro Libre para hoy, lunes 24 de agosto. El 7% al comercio digital divide las opiniones. Licitación de una pista de hielo en Colón, propuesta polémica. Miel cruda de abeja, negocio veragüense. Contrabando de arroz, el reto para molineros. Estudiantes estallan petardos en colegio. En Metetí demandan mejores carreteras. Dos sismos de 5,9 y 6,0 sacuden a los japoneses. Un complejo de 2 deportes en Boquete. Un emprendimiento se convierte en éxito. Buonasera entra a la Copa Dama del Caribe. Las letras tienen su principal feria. Hasta aquí, amigos, los principales titulares del Metro Libre para hoy, lunes 24 de agosto. Eduardo, nos vestimos de gala este lunes. Así es. Estimados amigos, hoy contamos con la presencia en los estudios del expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien viene acompañado de dos representaciones de la sociedad, la juventud del señor Luis Uribe y también la experiencia de una dama. Sí, de Sixta Díaz. Bueno, vamos a conversar hoy sobre el proceso que sigue el movimiento UNE y también sobre aspectos de la vida político-social del país. En primer lugar, el presidente Martín Torrijos, bienvenido a estos estudios de Radio Mía.
Ya sabemos que usted presentó pues la documentación necesaria ante el Tribunal Electoral de Panamá para convertir al movimiento UNE en un partido político. Ya eso es noticia vieja, pero queremos saber en este momento cuál es el estatus en que se encuentra este proceso y cuándo podríamos pensar, presidente Torrijos, en ya iniciar lo que es la inscripción del partido. No, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Realmente tiempo de no verlos y siempre es una alegría poder compartir con ustedes y estar aquí en Radio Mía, y un saludo a José Luis Gil también de mi parte. Estaba pendiente. Sí, cómo no. Bueno, me acompañan hoy día Luis Miguel Uribe y Sixta Díaz, dos miembros de la dirección de UNE, con vicepresidencia y subsecretario, que nos han ayudado a la conformación de esta nueva organización política. Tenemos ya meses de estar explicándole, recorriendo el país, escuchando la opinión de los panameños para garantizar que en los documentos fundamentales de UNES, que son la declaración de principios, los estatutos, la visión, el programa, esté en sintonía con las necesidades de una sociedad panameña que tiene mucha desconfianza sobre la política y los políticos, pero además con justa razón, porque no ha sido una fama mal ganada, ha sido una fama que la anteceden un montón de actos de corrupción, de engaños, de la pérdida de esperanza y confianza dentro de la sociedad panameña. Y como decías, entregamos al Tribunal Electoral, formalizamos el proceso de inscripción de Unidos para una Nueva Era, donde se presentan los documentos, las firmas reglamentarias, y en base a eso ellos te dan una certificación como organización política en formación, y estamos esperando que esos trámites sean revisados, y esperamos pues que en muy poco tiempo nos certifiquen y podamos entonces iniciar la etapa que es la que todo el mundo nos pregunta ahora, de cuándo iniciamos la firma para las inscripciones. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad, y aquí también están tanto Luis Miguel como Sixta, que estoy seguro contribuirán mucho a esta presentación. Adelante, Luis Miguel. Sí. Queríamos preguntarte por qué un chico joven, ¿cuántos? ¿Se puede saber tu edad? Claro que sí, claro que sí. Tengo 35 años, 36 años ya. 36 años. Sí. ¿Por qué te involucraste con el presidente Torrijos y por qué UNE? Ok, primero que todo, Bienvenido. yo quiero darte las gracias por la oportunidad que nos han brindado para estar acá. Adicional a eso, creo que el país no anda bien y todos los que nos escuchan tienen ese sentir a diario. Creo que miles de panameños que salieron hoy a trabajar se han enfrentado entre la disyuntiva de no poder llegar a la quincena, de que su quincena se va tanto en pasaje como en la canasta básica, y ya no sienten que Panamá está en ese boom, en ese crecimiento económico que se tenía hace muchísimos años. Yo creo que así nos sentimos todos. Yo vengo del sector privado, trabajé toda mi vida en la banca, nunca trabajé en el sector público o nunca formé parte de ningún gobierno. Y es porque en ese tiempo yo creo que el expresidente Martín Torrijos, en ese liderazgo que tuvo, administró muy bien las finanzas públicas y dejó proyectos importantes como la ampliación del canal y proyectos que dieron gran impacto al país como tal. Además de manejar las finanzas públicas, ganó el país una reputación y un buen nombre a nivel internacional, cosa que los inversionistas lo vieron a Panamá con buenos ojos. Esos inversionistas vinieron a invertir en Panamá, vinieron a invertir en el sector inmobiliario, y eso directamente puso plata en el bolsillo a la gente, al sector del obrero tradicional, al albañil, a la gente. Comenzaron entonces a obtener oportunidades para poder adquirir una casa, una hipoteca. Hoy en día no es así. Los jóvenes están desesperados, los jóvenes de 18 a 25 años que no tienen experiencia laboral se sienten frustrados porque no encuentran trabajo. Y los que tienen trabajo no les alcanza ni siquiera para poder aspirar a una vivienda digna. Y los que compran una vivienda en Panamá tienen que saber que la vivienda que compran generalmente está o muy lejos o no tienen los servicios principales como el agua, luz y transporte público. Entonces, más bien, creo que eso fue lo que me motivó, y por eso me sumé a UNE. Más que todo, UNE representa esa nueva alternativa, ese proyecto que une a todos los panameños que no se sienten identificados
en lo que ha pasado en los gobiernos que han ignorado a la juventud. De hecho, han habido hasta descalificaciones en cuanto a los jóvenes cuando van en búsqueda de luchar por sus derechos, cuando los jóvenes comienzan a salir a las calles porque no se sienten escuchados. Yo siento que UNE ha sido la nueva alternativa en donde los panameños se sienten escuchados, se sienten refugiados y, como todo, la esperanza de que el país pueda tener mejores días. Y, por supuesto, un nuevo proyecto como este tiene que venir acompañado de alguien que tenga experiencia, que tenga la capacidad y que no venga a improvisar. Y por eso tomé la decisión y los invito a todos los panameños que nos estén escuchando. Es hora de tomar la decisión de participar, de ser parte de este movimiento que aglutina a miles de panameños que a nivel nacional han sido parte del inicio de este proyecto. Sixta, acá la amiga Sixta Díaz, usted es parte o trabajaba o trabaja con el equipo de la autoridad del canal. Y trabajó por muchos años. Por 30 años. Por 30 años parte de la autoridad del canal. Perfecto. Y también ahora productora también de películas independientes. Correcto. Cuéntenos un poquito cómo quedó involucrada y por qué estar en UNE. Bueno, por la misma razón, gracias antes que nada, Arlene, Eduardo. Luis Miguel acaba de decir algo muy claro, o sea, yo tomé la decisión de sumarme porque realmente ya basta que uno se esté quejando y no participe. Entonces, Panamá está demasiado fragmentada para poder seguir esperando una solución mágica. Y UNE representa precisamente el unirnos y el encontrarnos para construir un país común, para dejar a un lado las diferencias, para dejar a un lado todos los sectarismos y buscar la construcción de un país precisamente para los jóvenes, para lo que está hablando Luis Miguel. Aportar la experiencia de los que ya hemos recorrido un camino y volver a crear esa confianza, ni siquiera a solicitarla de gratis, sino a crearla consultando, a crearla con la ciudadanía, porque en eso es que está el espíritu de UNE y el propósito de UNE, unir a la gente a través de un proyecto país, de un proyecto nacional, con objetivos viables, con objetivos que realmente se puedan lograr para buscar el mayor bienestar de la ciudadanía. Entonces, por primera vez, a pesar de toda mi larga experiencia recorrida, me inscribo en un país... Juventud acumulada. Exacto, en una organización política y lo hago precisamente por la misma razón que dice Luis Miguel, porque creo que la persona que la está conduciendo, que en este caso es Martín Torrijos, tiene esa capacidad para no improvisar. Yo creo que ya Panamá no aguanta más improvisación. Ya que quisimos probar diferentes fórmulas y creo que nos hemos dado cuenta de que no están funcionando. Entonces, UNE pues va a traerle esa oportunidad al pueblo panameño de unirse a través de un objetivo común que es el país, Panamá. Así. Presidente Torrijos, ¿qué mensaje, cómo le llegamos a los panameños que piensan que cada vez que se inscribe un partido político nuevo quedamos en lo mismo? O sea, el interés de los dirigentes es llegar como siempre y luego que cuando están montados se olvidan de las promesas que han hecho. ¿Qué diferencia tiene UNE, expresidente Torrijos, con respecto a otros movimientos parecidos? Bueno, precisamente por eso nace UNE, ¿no? Como una alternativa distinta a la oferta electoral que existe, a las propuestas de las organizaciones políticas. Porque es cierto, o sea, la decepción de los panameños es muy grande sobre los partidos políticos. Hombre, a diario uno ve los cuestionamientos de cómo se desaparecieron millones de dólares a través de robos, a través de la corrupción, a través del juegavivo. Uno mira cómo en periodo tras periodo se habla de los problemas, se hace una oferta, pero al final de cuentas la vida a quienes nos escuchan no le cambia. Porque la prioridad de quienes dirigen los partidos políticos realmente es ellos, sus intereses y los intereses de los que están allegados a esas cúpulas de poder. Entonces se han convertido en instrumentos de poder para beneficio personal. Y eso no hay que hablar mucho. Pero además se traduce en una falta de políticas públicas para atender los problemas que tienen las familias panameñas. El problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema de un sistema de salud que no resuelve, que te enfermas y no tienes que te atienda, de que medicamentos carísimos porque no se regulan a unos cuantos importadores,
de una luz que nunca baja, ni va a bajar porque las trampas que se hacen o los beneficios que le dan los entes reguladores que tienen que velar por la necesidad de cada panameño están más en función de los intereses de las empresas y no de los usuarios de los servicios básicos como la electricidad, el teléfono, en fin. Entonces, como respuesta a eso, nosotros estamos creando una nueva alternativa política y una alternativa política que esté vinculado a eso. Por eso la importancia de personas como Luis Miguel, que no ha participado en la política, que se dedica a sus actividades privadas, a su negocio, a sus emprendimientos, que encuentre una manera de participar, pero que además, obviamente, al igual que el resto de los panameños, no es que está dando un voto de confianza ciega. O sea, Luis Miguel ha venido trabajando, conociendo, participando de las propuestas que estamos haciendo y como tal entonces ha decidido sumarse porque ha encontrado que nosotros desde los estatutos estamos marcando diferencia con el resto de los partidos políticos. Pero además, personas como Sixa, que trabajó por el país en el canal como ingeniera, que ayudó también en la discusión amplia que tuvimos en el referéndum para lograr la ampliación del canal, y que hoy también, como panameña, se dedica a otras actividades y que nunca había participado dentro de una organización política, ni estaba inscrita dentro de una organización política, comprende la importancia del momento que vivimos. O sea, este momento es crucial. O enderezamos el país o lo perdemos. Y eso es lo que está en juego. O sea, claro, uno dice que todas las elecciones son importantes, pero olvídate de la elección, es el momento que estamos viviendo. Aquí hay un hervidero porque la gente no encuentra respuesta. Pero peor, no encuentra a nadie que considere que le importe. O sea, hay un gobierno que es, la gente se siente desprotegida, se siente huérfana, porque tus inquietudes, tus problemas, la falta de ingresos, la falta de esperanza, no le importa a nadie. Pues este gobierno se calificó de empresario y para empresario. Así es. Y ni siquiera es que todos los empresarios están yendo bien, pero uno ve por ahí montones de emprendimientos pequeños por todos lados que se venden, que se alquilan, que cierran, y eso da dolor, porque al final de cuentas la gente hace un sacrificio para tratar de ganar ingresos para su familia. El gobierno, el Estado te hace la vida imposible, pidiendo requerimientos y requerimientos, la informalidad crece más que las oportunidades de trabajo formales y esa desesperanza nos lleva a entender de que en este momento o corregimos los males, porque sí hay males, este tema de la corrupción y este tema de la falta de una visión social para mejorar la calidad de vida de los panameños es notorio. O sea, ahí están discutiendo en la Asamblea el presupuesto y resulta que todo lo social se recortó. Y lo social no alcanza. Pero bueno, si 9 de cada 10 niños en las comarcas viven en condición de pobreza, ¿cómo le vas a recortar? O sea, y acá están más preocupados por velar por los intereses de las grandes compañías, de los grandes capitales, y no por el interés tuyo, que tienes que luchar a diario a ver cómo haces que tu familia avance. Entonces, claro, esa incongruencia obliga a que hagamos un esfuerzo serio, que respete la dignidad de las personas, que atienda las necesidades de las personas, pero además que lo haga con un compromiso inquebrantable por la transparencia, por manejar los recursos del Estado de forma correcta, y eso es el compromiso. Nosotros queremos un legado a este país, de una organización política distinta, que está en sintonía con tus necesidades, con tu frustración, con tu desesperanza, pero que también sabe encaminar a través de política pública para no seguir improvisando como se ha venido haciendo en los últimos años para mejorar la calidad de vida de los panameños y hacerlo con honestidad, hacerlo con decencia y cambiar los destinos de este país. Y esta es una organización, que Dios primero debe durar más allá de... Esto no es una organización por una elección, o para mí. Esto es una organización que tiene que servirle a la sociedad panameña y por eso lo estamos invitando a que participen, a que opinen, a que sean parte, a que cuestionen
Pues nosotros estamos no solo para escuchar, sino para traducir esas inquietudes en políticas sociales que generen oportunidades de empleo, de trabajo, una política social que atienda los problemas de inquietudes como es el tema de la salud, como es la necesidad de la transformación de la educación, porque sin eso no vamos a hacer nada, pero no es una educación para que los jóvenes y las familias gasten plata, se eduquen y no encuentren trabajo. Es una educación que realmente te ayuda a mejorar la condición de vida, a superarte, a que la vida sea distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Y sobre todo, hombre, porque las generaciones ya más viejas quisieran que a tus hijos les fuera mejor y cada día es más difícil que a los jóvenes les vaya mejor, porque la realidad, como decía Luis Miguel, es que es muy difícil para un joven poder formar un hogar. Porque es muy difícil encontrar una casa y tener la plata para tenerla, o sea, para poder comprarla. Entonces, claro, la gente vive con sus padres o se mudan con la novia. O sea, es difícil establecer un hogar que anteriormente, hombre, se creó una clase media que se fortaleció, que se ampliaba, que daba respuestas a las necesidades. Eso cada día es más difícil. Y a la clase media que se sacrifica, hombre, que hace milagros para poder educar a sus hijos, realmente cada día se está achicando y haciéndole más difícil. O sea, este tema de pagar la hipoteca, el carro y la educación de los hijos, más la alimentación, hombre, Dios no quiera que alguien se enferme, es una ecuación muy dura por la falta de ingresos y oportunidades. Y a este gobierno no le importa. A otros que han pasado tampoco, porque realmente cuando uno viene a ver los resultados era más corrupción que desarrollo en algunos casos. Pero bueno, en fin, nosotros estamos aquí para cambiar esa dinámica, para lograr de que las personas participen y que esa participación no sea en vano, sino como un avance a construir un proyecto común, unirnos los panameños, no descalificarnos los panameños, ni entrarnos a guante a diario como promueve este gobierno, sino realmente unirnos en propósitos que nos lleven a mejorar la calidad de vida de los panameños más humildes. Como no, a Luis Miguel le preguntaría, representas aquí en esta mesa la juventud de UNE, ¿cómo ves la participación de la juventud en el movimiento a nivel del país? Mira, tuve la oportunidad de acompañar al expresidente junto con la señora Sixta a varias comunidades y me fui convenciendo cada vez que iba viendo, porque es primera vez que participo en política. Okay. Entonces, veo mucha participación de jóvenes que no se quieren quedar atrás, jóvenes que no se quieren quedar sentados, jóvenes que quieren hablar y quieren decir qué sucede en sus comunidades. Y yo creo que esa revolución de jóvenes que ahora sí participan fue justamente la que salió a las calles por el contrato minero la vez pasada. Y es porque esa juventud no se siente ni representada por los gobernantes, al contrario, se siente indignada porque siente que las oportunidades cada vez están fuera de sus manos. Yo siento una juventud mucho más participativa a nivel nacional y siento que muchos más jóvenes se están sumando a UNE, a la iniciativa, porque son mucho más cosas que nos unen en este país para poder trabajar y juntos hacer el Panamá que queremos y podemos tener. Correcto. Le haría la misma pregunta a la ingeniera Sixta. Y volviendo atrás un poquito a lo que decías, como que por qué diferente. Ajá, exacto. La gente tiene derecho a desconfiar. O sea, todo el mundo nos han llevado a un punto donde yo también había desconfiado. Así mismo. Y por eso nunca me había metido en nada. Pero por eso yo creo que nosotros no le estamos pidiendo a la gente que simplemente nos crea, sino que trabaje con nosotros, que nos ayuden a fundar un partido, una organización política que realmente consulte, que realmente escuche. Y creo que lo estamos demostrando poco a poco. Nosotros iniciamos el proceso de estructuración de los documentos fundacionales, la declaración de principios, los estatutos, código de ética y el programa de gobierno con un método innovador de consulta digital. Nosotros teníamos una plataforma digital y le pedíamos a las personas, pusimos los documentos en línea y le pedimos a las personas que aportaran, que los leyeran, que nos dijeran. Hubo más de 1,000 y pico aportes, muchos de ellos validando lo que ya se tenía, otros agregándole, algunos cuestionando.
Y de eso se trata, de eso se trata, de hacer política diferente, porque tenemos todo el derecho a desconfiar, a no confiar a tener esta sensación de que es más de lo mismo. Entonces, para poder llevar adelante un proyecto país, realmente tenemos que hacer las cosas diferentes. Y empezamos desde el principio con ese proceso de consulta y lo vamos a seguir a través de mesas técnicas, de atraer a los especialistas, a los expertos, a gente que ya pasó por esto. Y en cierta forma eso es lo que hablamos de no improvisar. Ya Martín gobernó, ya sabe qué errores cometió, ya sabe qué aciertos se hicieron, que fueron más quizá de los que se hablan. Comenzando, por ejemplo, que logró unir al país en torno a la ampliación del canal. O sea, yo fui testigo de que si no hubiera habido un liderazgo del parte del Estado, quizá el resultado del plebiscito hubiese sido otro. Y la consulta que se hizo, la divulgación que se hizo, llevó a que todo un país se pusiera de acuerdo. Entonces eso no es común en Panamá. Y al tener esa experiencia, al tener esa capacidad de unir a la gente, es que yo creo que cuando los panameños nos unimos, hacemos cosas grandes, de verdad. O sea, no, a veces dudamos de nuestra propia capacidad, pero es por ese sectarismo y esa fragmentación. Cuando nos unimos logramos cosas grandes, la recuperación del canal. Exactamente. Que no podemos dejarla perder. Correcto. Uno de los temas fue casualmente la minería, que lamentablemente hace 2-3 años, en vez de unir, dividió aún más la opinión pública, presidente. Sí, mira, y ahí lo que hemos planteado es que esta es una decisión demasiado importante. Ya tenemos una experiencia vivida hace algunos años, cuando se trató de imponer una solución, una respuesta, y causó la indignación que todos reconocemos. Y lo que estamos planteando, independientemente si es desde las personas que está a favor o en contra, es que el pueblo decida a través de una consulta, porque sería la manera realmente de legitimizar cualquier decisión que se tome sobre el tema de la mina. Oiga, vayan, organicen rápidamente una consulta y en base a eso entonces tomamos una decisión, pero una decisión no es la que toma el gobierno o los intereses que están al lado del gobierno, es la decisión que deben tomar todos los panameños, porque esto es algo que sin duda trasciende este gobierno, es una decisión muy importante que debe quedar en manos de todos los panameños a través de una consulta. Y no me digan que no se puede, porque, están promoviendo una constituyente con un método que no estoy muy claro si está dentro de la Constitución o no, pero para eso sí hay tiempo y para escuchar a los panameños no. ¿Usted está de acuerdo con una constituyente? Yo estoy de acuerdo que la Constitución puede mejorar, sin duda. Lo que no estoy seguro es que el próximo año, como está la situación económica en este país, donde no viene inversión extranjera, donde la incertidumbre no deja que el país avance, entre otras cosas, sea el mejor momento para estar debatiendo una nueva constitución, porque si ya no vienen las inversiones extranjeras y no hay trabajo y se paró la construcción y las áreas de tecnología que este gobierno podría estar trayendo realmente para que se generen nuevos puestos de desarrollo, nuevos puestos de empleo, nuevas áreas para que crezca la economía o explotar realmente la parte logística, teniendo el canal un rol más importante como siendo los dueños de los puertos. En fin, hay un montón de oportunidades para que la economía crezca que no se están haciendo. Entonces, a eso póngale una incertidumbre de que durante la mayor parte del próximo año vamos a estar discutiendo nuevas reglas del juego hacia una constitución. Yo creo que difícilmente se pueda lograr. Pero además, la realidad es que este gobierno es muy impopular, no porque lo diga yo, es porque lo sienten los panameños. Y eso termina también por una consulta. Los panameños tendrían que votar a ver si están de acuerdo o no, y nadie, difícilmente podrían desvincular la impopularidad de este gobierno con resultados que se puedan dar en el próximo periodo. Entonces yo creo que, es tiempo y prioridades. Lo que no pueden tener es pretendiendo distraernos a cada rato para que no hablemos de los problemas fundamentales. Aquí no se ha resuelto el agua, la inseguridad sigue creciendo, no hay plata, los alimentos están caros y la política social no solo deben ser las ferias que se están planteando a través de Lima, porque entre otras cosas tampoco, yo estoy seguro que la gente las aprovecha, pero no es muy digno el trato de personas que tienen que estar madrugando
para tener que ir a comprar los alimentos, pero en el fondo la raíz del problema es que la gente no tiene plata para hacerlo, pues, y que las políticas sociales no pueden ser solo las ferias de Lima, sino que hay que ir a atender los problemas de la raíz de por qué no hay mejores condiciones para que los panameños puedan vivir mejor, cómo abaratamos la comida, cómo hacemos una política hacia el sector agropecuario que realmente atienda los problemas de los productores y que, hombre, temas tan fundamentales como, por ejemplo, ¿por qué no estamos hablando qué hacer ahora que estamos en medio del fenómeno del Niño? O sea, va a llegar el verano, no va a haber agua, los agricultores no van a tener para sembrar, no van a tener para la ganadería, los panameños, que es lo más importante, no van a tener agua para tomar. Entonces, hombre, de eso deberíamos estar hablando. Y la clase media golpeada, presidente. Muy duro. O sea, mira, yo estaba ayer en David hablando con personas que están pasando por un momento difícil, que con mucho sacrificio, que trabajan, pero que la plata no les alcanza, lamentablemente, porque el encarecimiento de la vida, de la luz y de la falta de oportunidades para seguir creciendo realmente tiene un impacto en la vida diaria de las personas. Presidente, me están consultando que antes de ir al cambio comercial, la parte del Tribunal Electoral, concretamente, ¿cómo sería, si el proceso sería virtual en caso de, pues, cuando ya se concrete, cuando se abra, pues, las postulaciones? ¿Esto sería por inscripción por libros o por virtual? No sé. Bueno, hay 5 fórmulas para inscribir, ¿no? Desde las llamadas a un call center que tiene el Tribunal Electoral, donde las personas van y expresan su deseo para participar, incluso para renunciar, en fin. Otros que hay unos pequeños kioscos que hay en distintos lugares de la ciudad, centros comerciales, etcétera, que ahí también puede ser. Otro que es lo que más se ha utilizado, que son los apps y los teléfonos, donde se preparan promotores para que puedan entonces ayudar a las personas a tomar la decisión de inscribirse en una nueva organización política. Y la otra son ya entonces sí los libros, pero los libros, la recomendación o de alguna forma es utilizarlos hacia las áreas donde hay poca cobertura, en fin. El método pareciera que más recomendado es efectivamente los apps a través de los teléfonos, donde el Tribunal Electoral, un teléfono dedicado, teniendo un promotor, entonces con eso pasas al periodo de inscripción y realmente los que han tenido experiencia con esto nos dicen que es relativamente un proceso fácil y más ágil para lograr esos objetivos. Sería virtual entonces, preferiblemente la... Es una combinación de los cinco métodos. Habrá quien puede ir a una sede del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene sede. Todas las opciones van a estar abiertas. Perfecto. Yo creo que vamos a un cambio. Sí, vamos a ir a nuestro primer cambio y regresamos para conversar un poco de otros temas de actualidad del seguro social. Con mucho gusto, me interesa mucho ese tema. Gracias. El primer programa de opinión. Entra en el mundo dorado de Café Gilca, con la frescura y el sabor del mejor café, recién tostado y molido, con razón sabe tan bien. Café Gilca es más café, recién tostado y molido, con razón sabe tan bien. Café Gilca es más café. Cada día compartimos el metro de Panamá con miles de personas. Si escuchas música o disfrutas contenido en tu dispositivo durante el recorrido, utiliza audífonos y mantén un volumen moderado. Metro Cultura, un mejor viaje comienza contigo. Presidente José Raúl Mulino. Muy complacido, contento de tener hoy la exhibición de esta pequeña flota de 5 unidades eléctricas que van a cubrir el circuito del casco antiguo. Estamos moviendo Panamá, estamos moviendo turistas, estamos moviendo mucha gente. La experiencia es bastante cómoda, definitivamente que este es el futuro. La primera ruta verde de Panamá ya es una realidad, ofreciendo una nueva forma de movilizarnos, más moderna y sostenible. Un primer paso hacia la transformación de nuestro transporte público. Gobierno Nacional. Con paso firme. El espavé es un árbol que ayuda a mantener los caudales de los ríos. Plántalo alrededor de ríos y quebradas y aseguras agua todo el año. Mensaje ecológico de esta emisora. Vive Laudato Si. Radio Mía Panamá.
TV Panamá es un nuevo canal de televisión abierta digital en alta definición especializado en temas como ovnis, narra como 3 platillos que surcaban los cielos de Nuevo México, extraterrestres, se autodenomina como un visitante de otro mundo, astronomía, un científico que supervisa su funcionamiento desde el centro, misterios, apariciones marianas. La Virgen explica y profundiza en clave moderna el libro del Apocalipsis, enigmas y fenómenos paranormales. Todo presentado por los especialistas más importantes nacionales e internacionales. En el futuro, será algo común que la gente tenga relaciones y conversaciones continuadas con seres cibernéticos basados en humanos que vivieron cientos de años atrás. ATV Panamá. Estamos en el canal 31 Televisión Abierta de Cable and Wireless y canal 131 de Cable Onda. ATV Panamá, abre tu mente. Radio Mía, cobertura nacional. 70 años junto a ti. Junto a ti. En blanco y negro. La alternativa para estar bien informado. En blanco y negro, el primer programa de opinión, análisis y comentarios. En blanco y negro, por Radio Mía, cadena nacional. Bien, amigos, regresamos al programa En Blanco y Negro para hoy 24 de agosto del año 2026. Tenemos en nuestros estudios al expresidente Martín Torrijos, así como a Luis Uribe y Sicta Díaz, que le acompaña del movimiento UNE. Pero bueno, ya hablamos de eso. Vamos a hablar de otros temas pendientes, presidente, con la fecha tope del 18 de agosto de que los jóvenes tenían que decidirse por cuál programa se iban a decidir, se percibe que el responsable de todo este problema que tenemos en el Seguro Social fue su administración cuando modificó la ley del Seguro Social en su momento en el año 2005 por allá. Presidente, ¿qué se le dice a esa gente que tiene ese pensamiento? Mira, de verdad te agradezco mucho la pregunta, porque sí hay que aclarar las cosas. Bueno, primero que sí hay un grupo de personas que tenían mayores expectativas de lo que le resultó sus pensiones. Y eso es legítimo, la preocupación, legítimo que reciban una respuesta. Pero lo que no es correcto es que se hable a medias sobre los temas, porque efectivamente están tratando no de buscar una solución, sino de encontrar culpables. Y para poder saber qué fue lo que pasó hay que revisarlo todo, porque es muy fácil tratar de señalar a alguien y una administración como encontrarlos como culpables, pero no es justo si no haces un recuento de todo lo que pasó. Yo parto por decirte que cuando nosotros llegamos al seguro, el seguro estaba ya en quiebra. El programa Invalidez, Vejez y Muerte ya se estaba consumiendo las reservas, con lo cual a partir del año 2010, 11 o 12, el seguro se acababa las reservas, con lo cual la discusión hubiera sido entonces cómo les pagamos a los panameños que estaban pensionados si no hacíamos nada. Y nosotros responsablemente dijimos, no vamos a hacer lo que hicieron las administraciones anteriores, vamos a abordar el problema. Y el planteamiento nuestro, que lo planteé desde el primer día, durante toda la campaña que íbamos a arreglar el tema del seguro, fue mantener el sistema solidario de reparto definido. Presentamos la ley 17 en el 2005, que mantenía el sistema solidario, pero también hay que decirlo, que tenía ajustes en las paramétricas, porque el sistema de reparto definido solidario, para mantenerlo balanceado, requiere de ajustes. Entonces, eso trajo muchas protestas, se dio una agitación social, entramos en una etapa de confrontación, etcétera, y nosotros decidimos suspender los efectos de la ley para iniciar un diálogo, con miras a que respetábamos lo que saliera de ese diálogo. Okay. Entonces allí participaron todas las iglesias, el Consejo Ecuménico, Episcopal, como
garantes, pero además como participantes dentro del proceso. El Consejo de Rectores dirigió este proceso y además participaron 14 gremios de la sociedad, desde empresarios, sindicatos, trabajadores, médicos, enfermeras, profesores, distintos grupos. Hicimos un diálogo para encontrar una respuesta al problema de la seguridad social. Es que ese diálogo es producto de la presión al primer proyecto. Claro, y el primer proyecto, lo que nosotros propusimos, lo que mi administración, lo que yo propuse era mantener el sistema solidario tal cual estaba. En esa discusión, cuando suspendemos los efectos de la Ley 17, sale entonces, fueron casi 6 meses de diálogo, más de 96 reuniones que se dieron, y donde se estudia todos los distintos modelos que se podía tener o no, cuánto. Ahora, hay una realidad que esto en esa época era muy distinto ahora. O sea, cuando nosotros hacíamos una corrida del Seguro Social y pedíamos que cambiabas las variables, lo que fuera, rendimiento, edad, en fin, el número de cuotas, eso no es como hoy, que tienes la tecnología que te permite tener una respuesta inmediatamente. Hombre, eso había que esperar a veces hasta el año siguiente, que esa era la tecnología que estaba a disposición de ese momento, y se hicieron todo lo que estuvo a nuestro alcance durante ese periodo del diálogo, y el diálogo llega a una conclusión. Y la conclusión es que los empresarios y los gremios empresariales estaban proponiendo que nos fuéramos, y algunos de los actuarios que están en la actualidad por ahí, proponían que nos fuéramos directamente a un sistema de ahorro de cuentas individuales. Entonces, la mezcla, por insistencia igual de la posición de los trabajadores, es que se mantuviera un pilar que fuera solidario hasta los 500 balboas, porque la mayoría de la gente que se jubilaba en ese momento entraba dentro de los 500 balboas. Si más no recuerdo, pues no he encontrado los documentos, se hablaba de que alrededor de un 60% de las personas que entrarían hacia el futuro estaban alrededor de los 500 balboas, y a ellos se le mantenía este sistema solidario de reparto definido, que es la manera más fácil de calcular cuántos son las pensiones, pero cuando llegan una serie de variables adicionales es muy difícil cuantificar cuánto te va a quedar. O sea, puedes tener un aproximado, pero es muy difícil porque, bueno, depende de muchas cosas. Tasa de mortalidad, cuánto viven las personas, cuánto es el resultado de las inversiones, de las reservas, de lo que generen eso. En fin, hay un montón de variables que es difícil precisar exactamente cuántos van a ser, pero hay un aproximado. Entonces, bueno, en ese sistema mixto es el que sale. Es producto del diálogo. O sea, yo no llegué a mi gobierno en el 2004 proponiendo un sistema mixto. Yo llegué diciendo, mantengamos el sistema solidario, pero que sea un sistema que sea financieramente viable, con lo cual había que tocar las paramétricas. Y eso tuvo un rechazo fuerte, los lleva a un diálogo. Ese diálogo abrimos el impasse, y de ese impasse sale esta solución del sistema mixto. O sea, que decir que esta fue una solución que yo impuse o que yo promocioné está alejado de la verdad. O sea, eso no es cierto, eso sale producto del diálogo, hombre, y la mayoría de la gente tendrá suficiente memoria para recordar lo que fue ese proceso del diálogo y lo difícil que fue también entre las distintas partes, con posiciones tan diferentes de las cuentas individuales a mantener un pilar solidario, y eso fue lo que se logró. Ahora, el acuerdo era respetar el diálogo, no fue que yo impuse ni mi administración impuso una solución, fue la solución que se hizo posible dentro de ese momento. Entonces, bueno, esa solución requería de un seguimiento a través del tiempo. Y para eso la propia ley y las propias mesas, las 14 organizaciones que participaron, encontraron una solución que fue: vamos a crear una junta técnica actuarial para que le dé seguimiento no solo a los rendimientos, sino también a la tasa de mortalidad, a las expectativas de vida, a las inversiones, a todas estas otras variables que forman parte del sistema de pensiones. Ahora, eso eran una junta independiente escalonada para que ellos emitían reportes que se le entregaban a la directiva, a la Caja del Seguro Social y al Ejecutivo anualmente, para precisar en qué momento había que hacer ajustes. Porque esta ley no se percibió como una ley que no iba a recibir ajustes durante el tiempo. No, esta ley requería de mirar cómo iba desarrollándose y tener ajustes.
y eso se estableció y se dijo durante todo el proceso del diálogo. De hecho, dentro de estos mecanismos que se generaron, como era la Junta Técnica Actuarial, se entendía y se decía, porque incluso tenían la obligación de encontrar desbalances dentro del sistema, tenían que presentar alternativas dentro de 90 días para solucionar los problemas y no dejar que se acumularan, como de hecho sucedió, y por eso hoy día hay sorpresas. Entonces, bueno, se crea la Junta Actuarial, se crea un fideicomiso donde el Estado tenía mínimos para poner durante el tiempo. Hombre, en ese momento se previó que duraría hasta, no me acuerdo, hasta el año 60, el 2060, y cada año tenía que el Estado poner. Hombre, hoy decir que si era mucho, eso era poco, hombre, eso era lo que se determinó en ese momento. Claro, después que pasan los años es muy fácil decir, si es que hubieras metido 1000 como se está haciendo ahora, a lo mejor se hubiera solucionado. Pero eso no fue lo que salió allí. Nosotros estamos cumpliendo lo que se estableció dentro del diálogo. Y luego de eso, además de ese mecanismo, o sea, era una manera permanente de velar de que se estableciera lo que se dijo. Y hay un par de elementos. Monitoreo. Claro. Y seguimiento y detección temprana cuando había problemas. Pero hay varias cosas que tampoco reflejan la realidad de lo que se aprobó en la ley. La ley planteaba que la caja procuraría 6.5% de ahorro, procuraría, no le garantizaba a nadie que ese era el rendimiento de las inversiones porque, hombre, es muy difícil prever qué pasaba, o sea, se caen los mercados, hay una economía, hay recesión, hay pandemia, o sea, es muy difícil que alguien pueda asegurar un rendimiento de un porcentaje. Y lo otro que se decía era que la caja, cuando las personas se jubilaban, le reconocían el valor de los ahorros que habían tenido durante el tiempo para que entrara a la cuenta individual. Porque ahora dicen, no, es que no se capitalizó en el momento. Es que el modelo que sale del diálogo establece que al momento de esta persona pasar a la pensión, el Estado le reconoce eso. O sea, no es que se dejó de reconocer, se estableció que no era al momento de la ley, sino era al momento que las personas pasaban a las pensiones, pasaban a jubilarse. Entonces, bueno, esa es la realidad. O sea, eso... Y vuelvo y repito, hay un derecho legítimo, pero el derecho legítimo no quiere decir que tengamos que, de alguna forma, no contar todo lo que pasó dentro de este periodo, sino por el contrario. Vamos a conocer qué pasó. Hombre, hubo periodos presidenciales donde no se nombraron a los actuarios. Dejaban uno incompleto para que con el tiempo decían, bueno, no se puede establecer el resultado anual de esto porque no nombramos gente. Entonces, bueno, yo diría que miremos qué pasó durante el tiempo, qué hizo cada administración, tanto de la Caja como su junta directiva o los distintos gobiernos para que llegáramos a este periodo y lo viéramos como un mecanismo de seguimiento y quién cumplió y quién no cumplió de una cosa y la otra. Entonces, bueno, hay un reclamo y una preocupación legítima, pero lo único que yo estoy pidiendo es que, por favor, se pueda analizar esto realmente dentro del contexto de lo que pasó. Presidente, ¿podría decirse que la no toma de medidas de parte de los gobiernos que le siguieron a usted agudizó un poco la medida más drástica que tuvo que tomar este gobierno? Mira, lo que está claro es que ante la falta de seguimiento a esto, el déficit hoy, hombre, el gobierno está poniendo casi $1.000 millones para cubrir el déficit. O sea, el déficit fue creciendo durante el tiempo que se pudieron haber ido tomando medidas a través de estos 20 años que nos permitiera que no llegáramos nuevamente al punto donde efectivamente el gobierno tuvo que enfrentar esta crisis. Hombre, puso una propuesta y yo siempre he dicho que en este tema de la seguridad social no es lo bueno o lo malo, sino realmente lo que se puede lograr en cada momento que nos toca hacer ajustes para garantizarle que la gente que está pensionada pueda seguir cobrando. Si nosotros no hacíamos nada, la plata del seguro social que estaba designada para que las personas cobraran su pensión, su jubilación, como se dice, se acababa. Entonces tendría que salir de los recursos del propio gobierno y eso hubiera creado un gran caos. O sea, hombre, nosotros enfrentamos el problema y encontramos una manera para solucionarlo. De ahí habrá que ver las responsabilidades de los distintos gobiernos que llegaron hasta este punto. Y este gobierno, también tengo que decirlo, encontró una manera de enfrentar el problema.
O sea, pero un problema que solo se agravaba en el tiempo si no se hacía nada y realmente no se hizo todo lo que había que garantizar que se hiciera para que tuviéramos un sistema de invalidez, vejez y muerte sostenible en el tiempo y que diera los resultados con los cuales estoy seguro que fue la intención que se creó dentro de la mesa del diálogo, porque vuelvo y repito, no fue una propuesta de mi gobierno. Presidente, ¿a qué atribuye usted entonces esta campaña de desprestigio, básicamente de desinformación que se está dando, sobre todo a la clase más joven, de repente a los que hoy en día están en los 40 años, 30 años, 20 años? ¿A qué atribuye usted? Mira, hay un reclamo legítimo de las personas que tienen una expectativa que tal vez no se cumplió y eso es legítimo. Hay otros que tratan de pescar en río revuelto y hay otros simplemente que están por un afán de hacer un daño político sin decir ni contar la verdad. O sea, porque llegar a analizar la ley, la ley 51 en ese momento, sin contar cómo fue el resultado de llegar ahí y los mecanismos que existían, quedaron vigentes y que después no se cumplieron para darle seguimiento para que tuvieran los resultados más cercanos a lo que estoy seguro se previó, es faltarle a la verdad. O sea, no es cierto. O sea, nosotros planteamos después cuáles eran las alternativas que estaban. Es más, de 100.000 personas, el 2% fueron los que decidieron quedarse, pasarse a ese sistema, como ahora la mayoría de la gente se quedó en el sistema anterior. O sea, ahí se quedó, la mayoría se quedó en el sistema de reparto definido y nosotros dimos la información como estaba, o sea, lo que establecía la ley. Hombre, había una preocupación en ese tiempo, sobre todo los sectores privados, que decían, la caja no va a tener plata para pagar las jubilaciones. Y a lo mejor eso motivó a alguna gente a tomar una decisión. Dentro de los mecanismos que existían de tecnología en ese tiempo, había entrabas a la página web del seguro y entrabas ahí y había una hoja de cálculo que te decía el aproximado de cuánto podía ser. Ahora, todo eso tiene, como te decía, las variables. Cómo ganabas, si declarabas todo el salario. O sea, hay una serie de variables que tenían que darse ahí para ver ese aproximado. Pero hay reclamos legítimos, hay quienes pescan en río revuelto y hay quienes están tratando de hacer un daño político meramente, pues, y que coincida con la decisión que plantea la nueva ley sobre la decisión que tienen que tomar los panameños sobre los sistemas de seguridad. Ahora, un sistema de ahorro individual es muy distinto a un sistema de reparto definido. O sea, son dos sistemas muy distintos que es difícil de poder comparar. Bueno, definitivamente que el tiempo en radio y en televisión muchos temas se nos han quedado por fuera, pero bueno, esperemos que la audiencia haya recibido esta información, este mensaje. Nosotros vamos a nuestro último cambio comercial, pero queremos agradecerle la presencia al presidente Torrijos, a Luis Miguel, a la juventud y la experiencia en Sixta Díaz. Así que nosotros le agradecemos bastante que hayan aceptado esta invitación a hablar un poco de temas y esperemos que no sea la última vez. Sí. Seguro. Presidente. Así que vamos entonces con nuestro último cambio, mi estimado Salinas, y regresamos. En blanco y negro, el primer programa de opinión. Hola, quiero decirte que puedes ayudar a ser parte de un mejor Panamá, ya que con tu apoyo puedes dar oportunidades de capacitarse y trabajar a cientos de jóvenes panameños que quieren salir de la delincuencia y las pandillas. Si tú apoyas, ayudas a cambiar vidas. Sigue apoyando para cambiar esto por esto. Por un Panamá libre de la violencia de las pandillas. Fundación Jesús Luz de Oportunidades. Contacto 394-2535. Email fundación@jesusluzdeoportunidades.org.pa. En el Metro de Panamá, pequeños gestos hacen grandes diferencias. Al caminar por pasillos, escaleras y andenes, circula por la derecha para facilitar el paso de todos los demás usuarios. Metrocultura, un mejor viaje comienza contigo. ATV Panamá es un nuevo canal de televisión abierta digital en alta definición especializado en temas como
ovnis, Narra como 3 platillos que surcaban los cielos de Nuevo México. extraterrestres, Se autodenomina como un visitante de otro mundo. astronomía, Un científico que supervisa su funcionamiento desde el centro... misterios, apariciones marianas, La Virgen explica y profundiza en clave moderna el libro del Apocalipsis. enigmas y fenómenos paranormales. Todo presentado por los especialistas más importantes nacionales e internacionales. En el futuro, será algo común que la gente tenga relaciones y conversaciones continuadas con seres cibernéticos basados en humanos que vivieron cientos de años atrás. ATV Panamá. Estamos en el canal 31 Televisión Abierta de Cable and Wireless y canal 131 de Cable Onda. ATV Panamá. Abre tu mente. En blanco y negro. La alternativa para estar bien informado. En blanco y negro. El primer programa de opinión, análisis y comentarios. En blanco y negro. Por Radio Mía, cadena nacional. Entra en el mundo dorado de Café Gilca, con la frescura y el sabor del mejor café, recién tostado y molido, con razón sabe tan bien. Café Gilca es más café, recién tostado y molido, con razón sabe tan bien. Café Gilca es más café. ATV Panamá. Es un nuevo canal de televisión abierta digital en alta definición especializado en temas como ovnis, Narra como 3 platillos que surcaban los cielos de Nuevo México. extraterrestres, Se autodenomina como un visitante de otro mundo. astronomía, Un científico que supervisa su funcionamiento desde el centro... misterios, apariciones marianas, La Virgen explica y profundiza en clave moderna el libro del Apocalipsis. enigmas y fenómenos paranormales. Todo presentado por los especialistas más importantes nacionales e internacionales. En el futuro, será algo común que la gente tenga relaciones y conversaciones continuadas con seres cibernéticos basados en humanos que vivieron cientos de años atrás. ATV Panamá. Estamos en el canal 31 Televisión Abierta de Cable and Wireless y canal 131 de Cable Onda. ATV Panamá. Abre tu mente. En blanco y negro. La alternativa para estar bien informado. En blanco y negro. El primer programa de opinión, análisis y comentarios. En blanco y negro. Por Radio Mía, cadena nacional. Bien, amigos oyentes de este programa en blanco y negro para hoy 24 de agosto del año 2026. Estimados amigos, hemos llegado al final del programa de hoy con una interesante entrevista con el expresidente Martín Torrijos y con algunos miembros de la directiva del movimiento UNE. A nombre de don José Luis Gil, Jorge Luis Salinas, Arlín Pérez y este servidor Eduardo Martínez, le damos las gracias y le invitamos para que nos acompañen mañana en un programa similar. Saludos todos. Saludos. En blanco y negro, el primer programa de opinión. Las ideas y opiniones emitidas en este programa corresponden exclusivamente a las de su director o conductor y no necesariamente reflejan la de esta emisora o sus directivos. Radio Mía. Radio Mía Panamá. Presidente José Raúl Mulino. Muy complacido, contento
de tener hoy la exhibición de esta pequeña flota de 5 unidades eléctricas que van a cubrir el circuito del casco antiguo. Estamos moviendo Panamá, estamos moviendo turistas, estamos moviendo mucha gente. La experiencia es bastante cómoda, definitivamente que este es el futuro. La primera ruta verde de Panamá ya es una realidad, ofreciendo una nueva forma de movilizarnos, más moderna y sostenible. Un primer paso hacia la transformación de nuestro transporte público. Gobierno Nacional, con paso firme. Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Universidad acreditada. Matricúlate ya en las licenciaturas e ingenierías de ULASEX y gradúate con conocimiento, credibilidad y confianza nacional e internacional. Nuevas carreras que te llevan al éxito. Licenciaturas e ingenierías en negocios navieros, comercio exterior, turismo y administración hotelera, psicología, diseño gráfico, marketing y publicidad, gerencia de ventas, comercio internacional y administración aduanera, derecho y ciencia política, administración de empresa, contabilidad y auditoría, banca y finanzas, negocios internacionales, ingeniería comercial, ingeniería en sistemas computacionales e informática, ingeniería en prevención de riesgos y medio ambiente, entre otras carreras que aseguran tu futuro. Matricúlate ya en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior y aplica descuentos y facilidades de pago. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Matricúlate ya. Calle F. El Cangrejo, edificio ULASEX, a una cuadra del Metro Estación Vía Argentina, salida Caja de Ahorro. Teléfonos 223-2385, 223-5777. Admisión@ulasex.edu.pa. ULASEX, formando una nueva generación de profesionales.